Listo, presidenta. Gracias. A ver. Pues buenas tardes, bienvenidas todas, todos. Vamos a dar inicio a la 17ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias, que fue convocada con carácter de urgente hoy, 2 de mayo, y siendo las 17 horas con 1 minuto. Señor secretario, por favor, sírvase a tomar la lista de asistencia. Buenas tardes, como lo solicita presidenta, consejera y consejeros electorales, procedo a tomar lista de asistencia. Consejero vocal Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Consejero vocal Víctor Yuri Zapata Leos. Presente. Consejera presidenta Georgina Ávila Silva. ¿Presente? Asimismo, certifico que se encuentran conectados Carolina Lugo Jasso, Claudia Alejandra Molina Villegas, Diana Patricia Ontiveros Aguirre, Héctor Alejandro Peña Flores, Jesús Armando Hernández Gameros, Luz María Solís Gardea, María Fernanda de Lascurain. Presidenta, hago constar que se encuentra la totalidad de las personas integrantes de esta comisión con derecho a voz y voto y por ende existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, secretario. Declaro formalmente instalada la 17ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias por existir el quórum legal necesario. En consecuencia, los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Presidenta, solicito su autorización para que esta Secretaría someta a consideración de la Comisión las propuestas de que la votación de los puntos dentro de la presente sesión sean tomados de forma nominal, así como la dispensa de la lectura del documento previamente circulado con el propósito de entrar directamente a la consideración del mismo. Adelante, secretario, por favor, formule la consulta. Gracias, presidenta, consejera y consejeros integrantes de la comisión. Está a su consideración las propuestas, los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. A favor. Presidenta certifica que ambas propuestas fueron aprobadas por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, sírvase a dar lectura del proyecto del orden del día para esta sesión. Como lo solicita presidenta, el proyecto del orden del día para esta sesión es del tenor siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia de quórum legal de la y los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias. Número 2, lectura del proyecto del orden del día, modificación o aprobación en su caso. 3, proyecto de acuerdo de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto al procedimiento especial sancionador IEE-PES-020/2025. ¿Es cuánto? Está a su consideración el proyecto del orden del día. Si alguien tiene alguna observación o comentario, le escucho en primera ronda. Muy bien, al no haber participaciones, secretario, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente. Conforme lo indica presidenta, consejera y consejeros integrantes de la comisión, está a su consideración la aprobación del presente proyecto del orden del día a favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. A favor. Presidenta certifica que el proyecto del orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, prosigamos con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. Conforme lo instruye el presidente, el siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador IEE-PES-020/2025. Se hace constar, presidenta, que en el apartado 5.2 denominado Resolución de la Medida Cautelar del presente proyecto de acuerdo se realizaron las siguientes modificaciones. Se añadieron 2 párrafos con la finalidad de precisar que un acuerdo previo fueron dictadas medidas de protección a favor de la denunciante y que, a diferencia de las presentes medidas cautelares, las medidas de protección tienen como objetivo garantizar la protección de la integridad personal, mientras que las medidas cautelares son herramientas procesales cuya función se encuentran encaminada a tutelar el derecho. ¿Es cuánto, presidenta? Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda a dar lectura de la cuenta del proyecto. Claro que sí, procedo a dar cuenta del acuerdo del proyecto
en el que se propone declarar como improcedente la adopción de las medidas cautelares solicitadas por la denunciante por las consideraciones siguientes. La denunciante solicita, en síntesis, la adopción de una medida cautelar consistente en que se les ordene que sean bajadas diversas notas contenidas en 9 ligas electrónicas. No obstante, a juicio de esta comisión, se considera improcedente la adopción de la medida cautelar solicitada, puesto que los elementos que obran hasta este momento se desprende que las expresiones denunciadas no pueden entenderse como transgresoras de los límites de la libertad de expresión y se encuentran tuteladas por los derechos de la libertad de expresión e imprenta, así como protegidos por la presunción de licitud de la actividad periodística, pues se tratan de exteriorizaciones del pensamiento o su manifestación pública por parte de personas que ejercen una actividad periodística en medios de comunicación e información digital. Por lo anterior, procedo a dar los puntos de acuerdo propuestos. Primero, es improcedente la adopción de medidas cautelares en favor de la denunciante en los términos expuestos en la presente determinación por las razones y motivos expuestos en el mismo. Segundo, comuníquese a los integrantes del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral y a la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación para su conocimiento y efectos legales conducentes. Tercero, notifíquese en los términos precisados en el acuerdo. Cuarto, instruir a la dirección jurídica de este instituto para que dé cumplimiento a las diligencias correspondientes. Es cuanto, Presidenta. Presidenta, ¿tiene apagado su micrófono? Perdón, gracias. Sí. A su consideración, dicho proyecto, si alguien desea hacer uso de la voz, le escucho en primera ronda. Tiene el uso de la voz el consejero Víctor Yuri Zapata. Adelante, consejero. Gracias, Presidenta. Bueno, con estas consideraciones que ha manifestado el secretario que modifican el proyecto originalmente circulado, comparto el sentido. Sin embargo, sí quiero referir que es importante señalar que la determinación que hoy se toma es subsecuente a una que justamente el día de ayer resolvíamos, y que al circular el proyecto de las medidas cautelares encontraba pues justamente esa diferencia en cuanto a la determinación que se hace en el proyecto de considerar que no hay elementos de género. Sin embargo, en el proyecto del día de ayer, que fue resuelto también por esta comisión sobre las medidas de protección, se señalaba que no, ni siquiera de manera indiciaria, sino que sí había pues una determinación de elementos de violencia política en razón contra la mujer en razón de género. Creo que es importante este párrafo que se modifica porque señala la naturaleza de ambas medidas competencia de esta comisión. Por un lado, las medidas de protección que tienen como efecto la protección a la persona, a la víctima, en casos de violencia política, y las medidas cautelares que tienen como fin preservar justamente los elementos del bien jurídico tutelado. Y en ese sentido, creo que queda fuera, aún y en cuanto a ambos casos, hemos sido insistentes en que se requiere justamente la intervención del grupo multidisciplinario para la emisión de los análisis de riesgos que nos adviertan elementos o diagnóstico para la adopción de las medidas de acuerdo a la necesidad de protección en ambos sentidos, tanto en lo personal como en el bien jurídico. Sí me parece que hemos advertido que sobre todo en los procedimientos especiales sancionadores hay medidas de protección que esta comisión puede adoptar sin que enteramente sean motivo de violencia política contra la mujer en razón de género, pero que requieran justamente la protección a la persona. En ese sentido, creo que el análisis que tenemos que ser muy particulares en advertir y evidenciar en nuestros proyectos es justamente los elementos que el propio análisis nos acompaña y que el grupo multidisciplinario advierte en la respuesta o en la emisión del cuestionario respectivo. Hay elementos de violencia, como en este caso, que requieren esas medidas de protección, pero no resultan en ocasiones necesario que se advierta que son elementos de violencia política, que es la competencia para el procedimiento especial sancionador de esta comisión. Ambas vías son competencia de este órgano, pero por lo menos preventivamente se requiere que sean
varios los elementos que advierta este instituto a esta comisión para la adopción de las cautelares. No son las mismas esencialmente para la adopción de las medidas de protección. Entonces creo que debemos ser cuidadosos justamente en la incorporación de estos argumentos, sobre todo con la calificación de si se advierte o no que es violencia de género, pero que no necesariamente sea violencia política contra la mujer en razón de género. Entonces, en ese sentido, con este ajuste o esta modificación al proyecto, compartiría el mismo y pediría pues al área, en particular a la coordinación de lo contencioso, que advierta justamente estas diferencias entre la elaboración de los proyectos de medidas de protección respecto a los proyectos de medidas cautelares. Es cuanto. Muchas gracias, consejero. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz en primera ronda? ¿En segunda ronda? Muy bien, si no hay más comentarios, secretario, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente. Conforme al instruido del presidente, está a su consideración la aprobación del proyecto que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. ¿A favor? Informo, presidenta, que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Agotados los temas, no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida esta 17ª sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias, hoy 2 de mayo, siendo las 17:12. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.